A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Amigos, bienvenidos. Hoy abordaremos un tema crucial para el futuro de nuestro país: las perspectivas económicas y tributarias que enfrentará el próximo presidente del Ecuador. Para ello nos acompaña el día de hoy Mauro Tejada, exfuncionario del Servicio de Rentas Internas, donde ocupó cargos clave como subdirector general, como director general de grandes contribuyentes, y también estuvo en control tributario. Con más de 20 años de experiencia en tributación nacional y fiscalidad internacional, nos ayudará a entender los desafíos fiscales, la sostenibilidad de las finanzas públicas y las medidas que podrían adoptarse para fortalecer la economía ecuatoriana. Muchas gracias, Mauro, por acompañarnos. Marjorie, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mauro, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo es el contexto económico actual del Ecuador? Bueno, podemos empezar un poco hablando de las cifras de lo que pasó en el año 2024. Muy bien. Bueno, en realidad hay un tema de contracción económica bastante fuerte, una recesión que, si bien es cierto, empezó en el primer trimestre del año 2024, sin embargo, ya ha generado algunas complicaciones, sobre todo en estos valores agregados de crecimiento del PIB. En este momento tenemos un decrecimiento de alrededor del 2 puntos porcentuales, lo que ha implicado, digamos, en cifras macroeconómicas y en cifras microeconómicas también, un desvanecimiento del empleo neto, ¿no? El empleo, recordemos que, digamos, antes del último cuatrimestre del 2024 se ubicó en alrededor de 135,000 plazas de empleo que se perdieron, y en el año 2024 cerramos con aproximadamente 250,000 plazas que se perdieron. 250,000 plazas de empleo perdidas. 250,000, que evidentemente tuvo mucho de incidencia justamente con el tema de la crisis energética, evidentemente el tema de las deportaciones que tuvimos en Estados Unidos y que tenemos todavía. Así que eso de una u otra manera ha ralentizado, ¿no es cierto?, el tema de el empleo como tal. ¿Y qué podemos decir sobre la deuda pública? He estado revisando cifras, pero las cifras oficiales en realidad publicadas son del año 2023 y representaba alrededor del 55.30% del PIB. ¿Es sostenible este nivel de endeudamiento mediano y largo plazo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, son cifras que se vienen manteniendo durante mucho tiempo. Sin embargo, más allá del endeudamiento como tal del capital, lo importante acá es adherir al tema al pago de los intereses, ¿no? Y cómo el riesgo país evidentemente influye en este pago de los intereses y la amortización de estos. Hasta hace algunos días el riesgo país estuvo en aproximadamente 970 puntos. Sin embargo, después de las elecciones, pues este riesgo país subió a 1,170. ¿Cómo se traduce eso en la práctica, ¿no es cierto?, para el ciudadano a pie? Evidentemente que el Estado y el gobierno tenga que desembolsar más recursos para el pago de los intereses, y evidentemente eso implique que la obra social, sabiendo que hay que pagar esos intereses, pues tenga que ser disminuido. Mauro, ¿cuáles son los desafíos tributarios? Tú conoces muy bien este tema y me gustaría que nos comentes un poco cómo ves el panorama, qué nos conviene. Todo el mundo habla y en campaña escuchamos mucho, ¿no?, de diferentes posiciones. Todos hablamos de la recaudación, pero realmente ¿cuáles son los problemas tributarios que tiene nuestro país y qué podemos hacer? Bueno, en el año 2024 el Servicio de Rentas Internas recaudó aproximadamente 20,000 millones de dólares, una cifra récord para el Ecuador. Normalmente las cifras de recaudación abordaban los 17,000, 16,000, 15,000 millones. 14,000. Sin embargo, hoy con 20,000 evidentemente es una cifra que llama muchísimo la atención, pero sin embargo sí es importante mencionar que parte de esos 20,000 están relacionados con tributos que fueron ocasionales. Recordamos ahí, Marjorie, que tuvimos justamente el tema de la remisión tributaria, recordarás tú, tuvimos el pago de la contribución temporal sobre la seguridad y la contribución que pagaron las instituciones financieras y las cooperativas de ahorro.
Y las autorretenciones, que digamos es un adelanto del impuesto a la renta de los grandes contribuyentes, que aproximadamente la sumatoria de todos estos conceptos son 3.500 millones de dólares. Esos son valores ocasionales que en el 2025 ya no va a tener la administración tributaria. ¿Qué hacemos para mejorar la eficiencia recaudatoria sin afectar la inversión y esto, por supuesto, sin afectar el consumo? Bueno, es una muy buena pregunta. No hay, lastimosamente, una receta. Sin embargo, sí es importante mencionar que mucho se puede hacer detrás de la gestión de la administración tributaria. Y no solamente de la central, sino también de las seccionales y de SENAE como tal. En este momento, las cifras que más o menos se manejan, de acuerdo a lo que menciona la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, es que en Ecuador tenemos una evasión y una elusión de 6.500 millones de dólares. Ahí está justamente en donde tanto el Servicio de Rentas Internas y SENAE, ¿no es cierto? Y también UAFE, por supuesto, como un organismo que puede adherirse a estos procesos de control, deben incorporar, ¿no es cierto?, todas sus armas, como yo digo, para que justamente se pueda ir disminuyendo. Pero ¿cuáles podrían ser estas armas? Porque hablamos de que más o menos es alrededor de un 5% del valor del PIB, esta evasión fiscal, ¿verdad? Más o menos por las cifras que has dado. Entonces, sí, hay que poner, digamos, hay que hacer todo lo posible, pero ¿cuáles serían estas herramientas con las que tiene que trabajar el gobierno para combatir este problema? Bueno, primero un tema de institucionalidad, por supuesto, que tiene que existir detrás de esto. Hace aproximadamente 6, 7 años, recordemos en el gobierno del expresidente Moreno, se firmó justamente la posibilidad de que SENAE y Servicio de Rentas Internas se fusionen. Es un camino y un paso que se tiene que dar de manera urgente, considerando justamente que estas dos entidades son las que abordan este tema de la evasión y elusión. Es el primer paso. El segundo, evidentemente, que los programas y procedimientos de control que tengan estas administraciones centrales, seccionales y SENAE, ¿no es cierto?, vayan acorde al ritmo y a la evolución de la economía mundial. No puede ser que los procesos de control que tengamos hoy sean aquellos que se venían utilizando hace 20 años. La dinámica de la economía mundial ha hecho que los traumas, ¿no es cierto?, sobre los cuales los malos contribuyentes lo pongan sobre la mesa, pues vayan evolucionando mucho más rápido de lo que puede reaccionar la administración tributaria. Así que ahí hay que hacer un cambio inmediato, eficaz y eficiente. Y frente al ciudadano, ¿cuáles son estas herramientas para incentivar, digamos, la formalidad y el ambiente que tenemos que crear para que esto se dé, verdad? La cultura tributaria, por supuesto, que es un elemento importante, el tema de la educación a los niños jóvenes para que sepan por qué es importante el tema impositivo y cuáles son las consecuencias de no cumplirlo, por supuesto que son elementos importantísimos. Sin embargo, ya desde la perspectiva macro es cómo alentamos, ¿no es cierto?, que la inversión extranjera y la inversión local se finquen en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para que, digamos, ese círculo económico que está relacionado con la producción, la generación de empleo, el consumo de los hogares, se vuelva, digamos, rápido y eficiente? Entonces, me parece que a partir de ahí, ¿no es cierto?, lo que deberíamos hacer y lo que yo haría, si me preguntas a mí, Marjorie, es darle mucho enfoque al tema del emprendedor, porque, claro, por más que podamos poner leyes de beneficios, de incentivos tributarios, si la empresa, ¿no es cierto?, ya no tiene la capacidad de producir, o si no compran sus productos, evidentemente por más leyes y normas que pongamos, no va a haber un proceso de producción detrás. Me parece que hay que hacer un punto de inflexión en donde hay que darle mucha fuerza y mucha fortaleza al emprendedor. En este momento, lastimosamente, los emprendimientos tienen poca inserción en la economía ecuatoriana. No superan los 32 meses, es decir, no se convierten en empresas sostenibles, no maduran. Y más bien, de tanto que hemos usado el término, siento como que lo hemos banalizado quizá de alguna manera. Es una forma incluso de romantizar la precariedad laboral muchas veces, pues llamando emprendedor, que enhorabuena, digamos, todos los ciudadanos buscan herramientas para llevar el sustento a sus hogares, pero ¿cómo hacemos para que efectivamente tengan la formalidad de cara, por supuesto, a la fiscalidad, pero que además puedan realmente ser sostenibles, puedan ser negocios escalables en algún momento y ser un real sustento y que dé estabilidad a las familias? Yo siempre digo, Marjorie, que en el tema
impositivo, en el tema tributario, ya mucho está hecho. Y lo único que hay que hacer es regresar a ver... O cumplirlo. Exactamente, regresar a ver las buenas prácticas que tenemos en países vecinos. Bueno. Chile, por ejemplo. Chile le genera, ¿no es cierto?, una exoneración y le da beneficios tributarios al emprendedor por 10 años. Pero le hace un seguimiento durante esos 10 años. ¿Qué es lo que tiene que rescatar y qué es lo que rescata la administración tributaria en Chile? Toda la generación de información durante esos 10 años del emprendedor. No le interesa mucho el tema impositivo y cuánto recaude. ¿Por qué? Porque son valores pequeños, pero mientras va creciendo, ¿no es cierto?, y va haciendo un seguimiento de ese emprendedor y va viendo que Marjorie en el primer año tenía 2 personas empleadas, claro, y después en el 7º tiene 15, recién entro como administración tributaria y le digo, durante estos 7 años yo te di todos los beneficios. A partir del 8, viendo que ya estás maduro, bueno, ahora sí empiézame a pagar un poquito de lo que también te beneficiaste en los años anteriores. Entonces, regresar a ver esas buenas prácticas, aplicarlas en el Ecuador, a sabiendas de que probablemente una entidad que en este momento ya está constituida y todo lo demás no puede generar más plazas de trabajo porque no tiene capacidad instalada, porque se ha vuelto probablemente muy burocrática o porque sus costos y gastos son demasiado altos, hay que empezar a, digo yo, siempre a fortalecer a estos emprendedores, pero sin romantizar la palabra como tú mencionabas. Así es. Y profundicemos un poquito más sobre fiscalidad internacional y competitividad, que van de la mano, ¿verdad? Nos hablas de tomar buenas prácticas, es decir, lo que ya ha funcionado en otros lugares, pero Ecuador ha firmado varios acuerdos de intercambio de información con varias jurisdicciones. ¿Cómo han impactado estos acuerdos en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal? Bueno, en realidad son esquemas que dan certeza y seguridad detrás de las transacciones que podemos tener con esos países, y seguridad sobre todo para saber en dónde tenemos que generar el tributo, ¿no es cierto? Si es que tiene que ser donde se prestó el servicio, donde está afincada la empresa que contrató, es decir, un sinnúmero de elementos técnicos que probablemente son muy confusos, pero que, digamos, el marco jurídico detrás de estos convenios es justamente darle seguridad tanto al comprador como al vendedor. Eso es en términos generales. Sin embargo, un poquito más allá, ¿no es cierto? Y justamente estaba leyendo respecto de lo que pasó recientemente con el presidente Trump en enero del 2025, que hizo un listado de cuáles son los países que eventualmente pueden entrar a negociar un acuerdo, ¿no es cierto?, comercial con Estados Unidos. Y ahí entra Ecuador. Entonces, en el mes de abril, ¿no es cierto?, se va a generar justamente esa posibilidad de poder, ¿no es cierto?, empezar digamos, técnicamente a sostener un acuerdo de comercial con Estados Unidos. Así que me parece por ahí que hay una oportunidad importante, no solamente para el país, sino también para el empresario que evidentemente, en atención a los bienes y servicios que pueda poner y pueda ofertar Estados Unidos, pensando que es nuestro principal socio comercial, pues tengamos, digamos, un elemento jurídico que pueda darnos, digamos, un vínculo bastante asertivo. Sí, y en términos de competitividad fiscal, Ecuador pues tiene también grandes desafíos en relación con países vecinos que pues aparentemente han sido más atractivos para ciertas inversiones. ¿Cómo podemos además mejorar esto, ¿no?, y ser más atractivos para realmente competir sin comprometer recaudación? Por supuesto. Marjorie, en Colombia la inversión extranjera directa es de aproximadamente 17.000 millones de dólares, la cifra que cerraron en el 2024. Perú, 10.000 millones de dólares. Ecuador, 178 millones de dólares. Hay que preguntarnos qué está pasando, ¿no es cierto?, que los inversionistas no están regresando a ver a Ecuador. ¿Por qué? Porque es más atractivo quedarse en Colombia y quedarse en Perú que venir a Ecuador, que digamos es la mitad del mundo, y eventualmente uno puede pensar que es que estamos dolarizados, que logísticamente, y de hecho la moneda puede ayudar mucho, pero que logísticamente estamos ubicados en un lugar prioritario. ¿Qué está pasando? Me parece que el tema de la institucionalidad, como yo mencionaba hace un momento, el tema de la seguridad y certeza jurídica también es un elemento que abona a la decisión que puede tener un emprendedor, un inversionista al momento de fincar su dinero en una jurisdicción. Pero también me parece importante que el tema impositivo, ¿no es cierto?, sea abordado de una manera óptima. En el Ecuador, durante los 3 últimos años, hemos tenido 6 reformas tributarias con 5 remisiones. Uruguay, la última reforma tributaria la tuvo en el 2002.
desde aproximadamente 24 años, 22 años, Uruguay no ha tocado su sistema impositivo. Y por eso vemos, pues evidentemente, cómo, ¿no es cierto?, la seguridad y certeza jurídica detrás de esa jurisdicción ha hecho que las inversiones lleguen de manera importante y preponderante. También a nivel internacional tenemos otros criterios, otros números que tomar en cuenta, ¿verdad? Hablamos también de que la OCDE ha promovido la aplicación de un impuesto global mínimo a multinacionales. ¿Tú crees que este impacto, cómo nos puede afectar? ¿Cómo puede afectar esta medida a nuestro país? Bueno, el primer elemento ahí es, digamos, un poco lo que ya pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos el famoso GILTI, que es muy cercano a este impuesto mundial, donde, digamos, ya se establece algunas normas relacionadas justamente con la imposición entre casas matrices y subsidiarias, que es un poco lo que lleva a pensar este impuesto mundial. Sin embargo, me parece que hay que hacer una evaluación muy correcta detrás o antes de subirnos a ese vehículo. ¿Por qué? Porque, como yo siempre digo y lo repito, hay que aprender de lo que pasó y lo que ha pasado en jurisdicciones aledañas. Colombia ya incluyó el impuesto mundial dentro de su norma y va a tener que reversarla porque ha sido lastimosamente de difícil aplicación. Entonces, yo siempre digo, hay que ir con cautela, hay que ir despacio, evaluando cuál ha sido el impacto en los países vecinos y no ser novistas, ¿no?, respecto de qué es lo que yo quiero subirme a lo que está de moda, pero sin necesariamente medir cuáles son esos impactos negativos que podría tener detrás de eso. Así que hay que hacer una evaluación técnica, pero antes de irme al impuesto mundial, ¿no es cierto?, lo que yo recomendaría y lo que he mencionado durante muchos foros es el hecho de FATCA, que es justamente, ¿no es cierto?, lo que tú mencionabas, estos convenios para evitar la doble imposición y tener intercambio de información con Estados Unidos. Entonces, me parece que ese es un elemento que ya está sobre la mesa, ya se lo ha evaluado la Administración Tributaria, ya lo ha venido trabajando y me parece que por ahí más bien es el tema de irlo impulsando para este 2025. ¿Y cuáles podrían ser algunas propuestas para quien asuma la presidencia de la República en los próximos meses? ¿Cuáles deberían ser estas principales prioridades del próximo presidente en materia tributaria para garantizar estabilidad y crecimiento económico? Bueno, debemos pensar evidentemente en una reforma tributaria. De hecho, hay una suerte de acuerdo con el Fondo Monetario donde se establecía la revisión del gasto fiscal. Entonces, me parece que por ahí puede ser un elemento de partida para esta reforma tributaria. La verificación de los beneficios y exenciones tributarias que existen y que están normados, hay que medirlos y verificar si efectivamente la inclusión de esos beneficios ha generado el impacto que se quiso en su momento, que es básicamente la generación de empleo. Entonces me parece que es el momento de hacer una evaluación, pero también, ¿no es cierto?, hay que estructurar normativa que pueda generar un ingreso recaudatorio que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y ahí viene el tema de evasión, elusión, control tributario, ¿no es cierto? Y toda la gestión que efectivamente tiene que hacer la Administración Tributaria, no solamente la local, del Servicio de Rentas Internas, sino también SENAE, que evidentemente es el valor donde mayor número de evasión y elusión tenemos, que son de los 6.500, casi 4.000 millones de dólares. Wow, buen dato. ¿Y es viable reducir la carga impositiva para estimular el sector productivo o el país necesita más bien mayores ingresos fiscales para sostener el gasto público? Bueno, 12 de los 16 candidatos, que gracias a Dios ya quedaron solamente 2, sin querer ir al tema ideológico ni mucho menos, pero 12 de los 16 candidatos hablaron justamente de disminuir el IVA, ¿no es cierto?, de bajarlo del 15 al 10, otro al 8. Me parece que en la práctica ninguno de esos pudo alertar con anticipación cuál iba a ser el impacto fiscal detrás de esa disminución. De abril a diciembre del 2024, que se incrementó justamente los 3 puntos porcentuales de IVA, el Estado recaudó 1.350 millones única y exclusivamente por esos 3 puntos porcentuales de IVA. En el 2025 serán alrededor de 2.000 millones de dólares. Habría que preguntarle, por supuesto, a sus candidatos cómo iban a suplir ese dinero, ¿no? Porque eso ya estaba como parte de la caja fiscal. Y pensar, ¿no es cierto?, que ese dinero, estando en el bolsillo del ecuatoriano o del consumidor, iba a tener un impacto positivo en la economía, por supuesto que sí, probablemente en un margen, en una proporción. Sin embargo, el ejercicio es fácil. Ese dinero en el 2024, hasta antes de abril, estuvo en el bolsillo del ecuatoriano.
pero no lo tuvimos como recaudación. Entonces el impacto evidentemente no es el mismo. Así que más bien me parece ahí que los dos candidatos, más allá de que las propuestas incluidas como parte de su plan de gobierno no son claras, concisas ni enfáticas respecto del tema tributario, me parece que sí es una obligación durante estos 60 días llevarlos a pensar a estos candidatos, ¿no es cierto?, cuáles van a ser esas soluciones desde la perspectiva tributaria, pensando que política monetaria en el Ecuador no tenemos y que la recaudación es casi el 54% del presupuesto general del Estado. Mauro, ahora pongámonos en el otro lado, ¿verdad? Hemos analizado la parte institucional desde el Estado, desde la recaudación, pero ¿qué le decimos a los ciudadanos? ¿Cómo abordar el tema de la recaudación, de la fiscalidad a las familias? Marjorie, eso se traduce, tu pregunta, en lo que normalmente denominamos como la moral tributaria, ¿cierto? Y uno como ciudadano, como contribuyente y como aportante, siempre tiene que preguntarse, y es un ejercicio lógico y razonable, ¿qué están haciendo con mis impuestos? ¿No es cierto? ¿Dónde se lo está invirtiendo? Perfecto es el gasto público, porque pues a nadie le dolería pagar los impuestos que sean necesarios si tuviéramos, digamos, un estado de bienestar, ¿verdad? Así si estuvieran garantizadas educación de calidad, salud de calidad, sistemas y servicios de calidad, pero no lo tenemos, ¿verdad? Lastimosamente no lo tenemos. Y mira, en Noruega con el 47% de imposición sobre la renta, eso quiere decir que si tú ganas $100, de $47 se lleva el Estado. Tú tienes el estado de bienestar al 100%, tienes educación, tienes salud, seguridad totalmente gratuita. Entonces, digamos, no te duele, digamos, utilizando un término muy coloquial, pagar el impuesto. Sin embargo, acá en el Ecuador deberíamos hacer ese ejercicio. ¿Qué está pasando con mis impuestos? Y evidentemente sabes que el tema de la seguridad es complicado, es difícil. De hecho, enero terminó con una cifra récord respecto de las muertes violentas. Entonces, preguntarnos qué está pasando con esa recaudación, uno. Y dos, si efectivamente esas cifras o esos agregados, sobre todo en el tema de seguridad, están impactando en el ciudadano a pie, ¿cierto? Porque nos hablan de toneladas de droga incautadas, de miembros de GDOs que han sido apresados. Sin embargo, el ciudadano común, el que evalúa que uno o dos familiares han muerto, ¿qué está pasando, ¿no es cierto? ¿Cómo está impactando la decisión de ese gasto en el tema de seguridad y cómo le llega al ciudadano? Entonces, me parece que ahí también relantiza en algún punto la posibilidad de que los ciudadanos sigan aportando. Se cuestiona. Al momento de que te preguntas qué pasa con mis impuestos, pues en algún punto vas a decir, lastimosamente, prefiero no pagar porque no tengo resultados. Sin embargo, esa no debería ser la dinámica, por supuesto. La obligación, por supuesto, no debería ser, pero claro, el mensaje a las familias, a los trabajadores, ¿cuál sería? Bueno, el cumplimiento de la normativa, indistintamente de esas razones que podamos tener. Evidentemente hay una normativa que se tiene que cumplir, y detrás de eso la administración tributaria siempre va a hacer la gestión pertinente para el cobro de los impuestos. Así que ese es un escenario en el cual no deberíamos entrar, ni mucho menos. De ninguna manera. Pero sí lo que debe suceder es, me parece, y retomando la pregunta que mencionabas anteriormente, hay que hacer una reforma tributaria que nos lleve justamente a estructurar ingresos que sean, que se permitan en el tiempo, que se mantengan en el tiempo, verificar el tema de los beneficios y exenciones tributarias, medirlos para ver si efectivamente tuvieron el impacto sobre el cual nacieron en su momento, y también el tema, por supuesto, de la gestión que tienen que hacer tanto las administraciones centrales, seccionales y SENAI. Muchas gracias, Mauro. Me gustaría que nos dejes con un mensajito final a toda la audiencia de Telesucesos. Bueno, es un año muy difícil, muy complicado. Evidentemente, mucho de lo que pueda suceder en este 2025 va a recaer en esas decisiones y en esa política que el gobierno, la persona que se siente en el sillón de Carondelet, tenga. Sin embargo, me parece que como ciudadanos, como contribuyentes, tenemos que alentar a que el país, ¿no es cierto?, crezca desde la perspectiva productiva. Así que, nada, invitarlos a aquellos emprendedores, a aquellos contribuyentes que tienen la capacidad de generar empleo, de dar la seguridad y certeza a las familias detrás de estos ingresos, pues que sepan que es un camino difícil, pero que ojalá en el 2025 las condiciones económicas cambien.
Muchas gracias, economista Tejada. Ha sido un gusto contar con su análisis en este espacio. Claramente, los desafíos económicos y tributarios del próximo gobierno serán determinantes para la estabilidad y el desarrollo del país. Sus reflexiones nos han dado una visión clara sobre lo que se necesita para mejorar la recaudación, reducir la evasión y fortalecer la competitividad fiscal del Ecuador. Agradecemos su compañía y a nuestra audiencia por acompañarnos. Soy Marjorie Chávez. Nos vemos la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.